dar inicio a este espacio, queremos presentarles a nuestro ponente. Muchas gracias, Majo. Bueno, les comentamos. Gio Naranjo es psicólogo clínico, graduado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en psicoterapia de adultos con orientación psicoanalítica por la Universidad Católica de Lovaina y diplomado en docencia universitaria con uso de las TICs por la Universidad Abierta de Cataluña. Ha trabajado como psicólogo clínico por más de 10 años en hospitales e instituciones psiquiátricas en Bruselas y Quito, y a su vez ha sido editor y compilador de obras como Estudios de causalidad frente a la evolución de suicidios en el Distrito Metropolitano de Quito en el 2008, Infancia y Adolescencia en 2010, y la última fechada en 2019, Un lugar, un tiempo para acoger la locura, una experiencia de comunidad terapéutica, entre otras obras. Mateo, por favor. Gracias, Esteban. Bueno, antes de iniciar, recordamos al público presente que después de la ponencia daremos paso a sus preguntas y comentarios. Por lo que si desean participar, pueden enviar las preguntas al chat de Zoom o poner el icono de alzar mano para poder dialogar con nosotros y con Jean. Igualmente les recordamos que las preguntas que nos hicieron por las redes sociales van a ser planteadas dinámicamente entre la participación de las personas presentes. Reiterando nuestro agradecimiento, ahora sin más, cedemos la palabra a Jean. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, que es un gusto siempre tener espacios para discutir y plantear algunas propuestas, que es lo que voy a hacer el día de hoy. Justamente el tema que les he propuesto se ha titulado Transferencias y Contratransferencias, así en plural, en el sentido de acoger una forma de responder a la pregunta que me habían planteado, de tratar de entender qué cambios, qué sentidos ha tenido en la práctica, sobre todo de una psicoterapia o de un psicoanálisis, el hecho de la pandemia y el trabajar bajo otra modalidad que no ha sido la clásica, digámoslo así, la presencial. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y yo esperaría exponer algunos 3 o 4 puntos de vista, experiencia mía de este tiempo, someter durante 30 minutos estos puntos y luego sobre todo me interesa el intercambio, el debate, el cuestionamiento, porque de entrada considero que no es algo ya establecido y definido de una vez por todas, sino que es algo que se va construyendo. Entonces, en esa perspectiva estaré muy abierto a sus preguntas y ojalá haya muchas para poder discutir en 30 minutos, que espero no pasarme de ese tiempo. Bueno, como me acaban de presentar, efectivamente mi formación me condujo desde la época universitaria al psicoanálisis y mi formación ha sido esencialmente en la teoría psicoanalítica freudiana, lacaniana, durante estos 30 últimos años, desde que empecé, y particularmente he trabajado en la consulta privada estos casi 30 años, pero particularmente este último tiempo, quiero decir, estos últimos 5 años, me he preguntado sobre el trabajo que he venido haciendo y he tratado de hacer una reflexión, un análisis de lo que significa para mí esta teoría y lo que es la forma en la que yo he venido trabajando esta práctica, lo que me ha llevado a cuestionarme algunas cosas y a cuestionar también no solamente la teoría como tal, sino también la transmisión del psicoanálisis, que yo he sido testigo cuando he sido estudiante, cuando he formado parte de escuelas o grupos o carteles de psicoanálisis, pero también como por supuesto cuando he sido docente, porque también he trabajado 20 años dando clases y me he hecho una serie de preguntas de estos últimos 5 años que me llevaron a reformular también algunas nociones que yo creía haber tenido total claridad, pero que realmente me han resultado más bien opacas con el paso del tiempo. Entonces, de entrada, mi título de una u otra forma es un poco provocador en el sentido de, por un lado, ponerles en plural transferencias, contratransferencias, y por otro lado, hablar de contratransferencia, porque en el mundo lacaniano, principalmente, al menos en el que yo he frecuentado, la palabra contratransferencia no es un concepto muy debatido, muy discutido, y más bien es un concepto eludido, diría yo, en mis palabras, porque en alguna parte de los seminarios de Lacan, Lacan habría dicho que la contratransferencia no existe y que solamente existe la transferencia.
cosa que es algo criticable, que yo creo al menos me permito criticar, comentar, porque yo creo que es una visión que no permite el progreso de un análisis en la medida en que, según Freud, en mi comprensión, yo voy a insistir mucho en esta charla, es mi comprensión, es mi experiencia y está sometida a cuestionamiento. En mi experiencia, yo y en mi lectura y comprensión de Freud, como les decía, yo encuentro que tanto la transferencia como la contratransferencia juegan un rol importantísimo en el análisis. Y yo quisiera empezar dándoles mi definición o cómo yo actualmente trato de definirme en mis palabras lo que entiendo que es el análisis. El análisis del psicoanálisis es un encuentro, fundamentalmente es un encuentro entre dos personas, al uno le vamos a llamar analista, al otro le vamos a llamar analizante, en el cual esta persona llamada analizante viene a tratar de resolver un malestar o tiene un malestar y se enteró o le dijeron o leyó, vio, escuchó en algún lugar que ir a hablar con tal persona le podría ayudar, le podría aliviar, le podría dar algunas pistas para disminuir ese malestar, para mejorar. Se acerca esa persona entonces donde un analista y este analista a su vez es alguien que ocupa esa función y ese lugar en la medida en que él mismo o ella mismo, esa persona, se habría sometido a un análisis personal por X razones, por sus propias razones personales, y que en un momento determinado consideró que podría también ocupar esa función de analista. Y entonces le recibe y le acoge a esa persona analizante y le propone, le invita a hablar, a decir todo lo que se le pase por la cabeza, como es la famosa regla de la asociación libre propuesta por Freud, con la intención, con la idea de que a medida que esa persona va a hablar, va a ir reconociéndose y reconociendo su historia, sus relaciones, sus vínculos, sus afectos, y que curiosamente mientras eso se va desarrollando ese intercambio, ese diálogo entre comillas, la persona va descubriendo algo que hasta ese momento no sabía que lo tenía interiorizado, pero que sí existe y que sí tiene efectos. En otras palabras, descubre algo de su inconsciente. Y con ese experiencia, gracias a que se establece un vínculo afectivo entre el analista y el analizante, y entre el analizante y el analista, se va a ir desarrollando una cura analítica. Esa para mí es la definición actual que yo me doy de lo que es un análisis y así yo lo entiendo. Y entonces yo pongo en juego dos elementos muy importantes. La primera, subrayo el del encuentro, es decir, es un momento que se puede extender años, pero que en principio es un momento inicial que es necesario mantenerlo y que con el paso del tiempo la gran herramienta que se tiene para sostener ese trabajo es precisamente la transferencia. Y entonces yo pongo transferencias para un poquito ayudarnos a reflexionar que no hay una transferencia, que no hay la transferencia, sino que hay a lo largo de un desarrollo de un análisis, esa transferencia va adquiriendo diferentes tonos, diferentes intensidades, va teniendo distintos matices y que son justamente esos matices, esas intensidades las que son necesarias analizarlas, porque les hago caer en cuenta y ustedes seguramente veo personas que ya están en este ámbito desde hace algún tiempo también, tienen su experiencia y su formación. Ustedes saben que efectivamente la particularidad que le atribuyó Freud a su teoría y su práctica es la que, a diferencia de otras terapias, en el psicoanálisis lo que se hace es analizar la transferencia. Entonces, esas transferencias merecen un análisis. Ese análisis quiere decir, entre otras cosas, tratar de entender algo de los afectos, porque en términos freudianos la transferencia es amor, lo dice así tal cual, el amor de transferencia. Y entonces este análisis de la persona que empezó a hablar de su malestar, de su problema, entre comillas, se ha ido desarrollando en el tiempo y va permitiendo progresivamente que el analista también tenga sus afectos. Y aquí yo creo que es donde se van a ir diferenciando algunos puntos y algunos matices que me parecen importantes,
porque yo creo que efectivamente parte del trabajo es que el analista también sepa reconocer sus afectos respecto a lo que ha suscitado o suscita en sí mismo tal o tal persona en tal o tal momento. Eso es lo que yo me refería hace un momento, que es lo que yo he escuchado muy poco en estos años de formación, con el argumento de que Lacan habría dicho que la contratransferencia no hay tal y que solo hay la transferencia. Esto me dio pie a investigar un poquito y a tratar de entender si efectivamente en los seminarios de Lacan cómo es tratada la contratransferencia y si efectivamente, como yo había escuchado en los grupos de estudio, en los seminarios y conferencias a los que he asistido, efectivamente es tal como se había dicho. Aquí hay dos datos curiosos. El uno es que en esa búsqueda que yo he hecho, empecé a hacer, encontré no solamente este como caso, sino encontré varios ejemplos de frases o términos o conceptos que se escuchan y se dicen y se repiten, que habían sido dichas por Lacan y que cuando yo me remito a los textos o a los seminarios, no encuentro esas frases, no encuentro esos argumentos, no encuentro esas definiciones. Lo que me hizo, entre otras cosas, me hizo empezar a ser más cuidadoso en lo que yo mismo decía, con la famosa frase de Lacan dijo, y repetir algo que había escuchado en alguna ocasión y saber si realmente lo que estoy diciendo, que Lacan supuestamente habría dicho, lo dijo. Entonces me ha llevado a, por ejemplo, contextualizar mucho mejor esta noción de contratransferencia, y no les voy a dar una clase porque no se trata de eso, es más bien un debate, simplemente quiero puntualizar la importancia que tuvo para Freud la contratransferencia y la transferencia, y también para Lacan, aun cuando efectivamente hay seminarios en los que él cuestiona y critica mucho la contratransferencia, pero cuidado, la cuestiona y la critica, al menos a mi manera de comprender, desde la perspectiva en cómo estaba siendo usada esa contratransferencia, principalmente por los psicoanalistas ingleses, que son los que en su época, al menos, los estoy hablando de los años 50, 60, abordaban el tema de la contratransferencia con mayor detenimiento que lo ha hecho la escuela francesa después de Lacan. En todo caso, a mi experiencia personal y aquí llego ya un poco, voy aterrizando a lo que nos da la invitación y al tema alrededor del cual estamos interesados, que es cuáles son las particularidades del trabajo hoy por hoy a aquellos que están haciendo análisis a través de una videollamada, a través de una pantalla. Si es que eso realmente tiene diferencias, cuáles son esas diferencias respecto a lo que podríamos llamar un análisis clásico de diván, sillón, en donde el analizante viene, se recuesta y tiene su tiempo para asociar libremente, mientras que el analista le escucha, ojalá con la mayor atención posible y sobre todo sin poner ningún juicio de valor a aquello que está escuchando. Yo personalmente en estos ya casi, ¿cuánto vamos? 12 más o menos, ya 16, 18 meses en este contexto de pandemia, efectivamente, para mí puedo decir que no fue tan nuevo el hecho de trabajar o de escuchar, no trabajar, de escuchar la posibilidad de un trabajo analítico a través de videollamadas, porque para mi sorpresa, cuando yo salgo de Quito y me voy a vivir a Bruselas, conozco a un psicoanalista belga, pero que justo en esa época en lo que yo llego, en el año 93, este psicoanalista ya estaba él migrando a otro país y era un psicoanalista bastante reconocido, formaba parte de la escuela freudiana de Lacan, estaba muy inmerso en la formación de psicoanalistas en Bélgica, era una persona de mucha trayectoria. Me llamó muchísimo la atención porque sus analizantes hacían análisis con él a través de una llamada telefónica, cosa que me llamó mucho la atención porque yo acá cuando tenía la idea del análisis era que era imposible tener un análisis si no era en una consulta privada con el diván, el sillón y todo lo demás. Entonces, ese dispositivo a mí me llamó mucho la atención y me quedé dando vueltas si realmente eso era posible.
a la luz del paso del tiempo y lo que podía ver con los analizantes con los cuales también estuve en contacto, me pareció que sí era posible, que había una transferencia y una contratransferencia que hacía que a través de una llamada telefónica de un lado a otro del planeta se conectaban y podían ejercer el análisis. Bueno, eso les digo hace algunos años. Ahora, por las circunstancias y el contexto, me encuentro yo mismo tanto como en función de analista como, como analizante en esta experiencia. Y entonces voy a hablar, por un lado, de lo que sería mi experiencia al ejercer la función de analista y mi experiencia de conectarme con alguien que está del otro lado del mundo para hablar. Entonces, por eso también es otro elemento de justificar mi título, transferencias y contratransferencias, porque voy a hablar de mi propia situación de paciente, entre comillas, de analizante, en este contexto. Entonces, todo esto, ya voy a dar mi testimonio, mi experiencia, pero antes de eso una idea importante. Yo creo que a ratos, en buena hora que nos obligó, digo yo, a movernos la pandemia y la necesidad de encontrar otras formas de funcionamiento, porque me parece que se corría el riesgo y se corrió el riesgo durante mucho tiempo, creo yo, que corríamos el riesgo de quedarnos fijados en el dispositivo para atribuir la calidad o la eficacia del psicoanálisis en el dispositivo, es decir, en esa presentación de cuerpo a cuerpo, de regularidad, de cumplimiento de ciertos pasos, como que ahí hubiese erradicado la eficacia, decía, del psicoanálisis o que sea posible el psicoanálisis. Yo creo que la experiencia me ha demostrado, y aquí voy a hablar de mi testimonio, entonces, me ha demostrado que no. Voy a hablar entonces, en primer lugar, si ustedes quieren, de lo que para mí ha significado el acoger personas que nos conectamos a través de una pantalla. Aquí hay que insistir, hay situaciones muy diversas, cada situación es muy particular, voy a generalizar de alguna manera y tómenlo como una generalización, entonces, que vale lo que vale. Yo estoy trabajando con personas que, por un lado, venían ya en consulta privada, venían a mi consultorio, nos encontrábamos, físicamente nos encontrábamos y teníamos lo que podríamos llamar, entre comillas, una sesión clásica de análisis, ¿no? No todas las personas, tampoco es que el diván es una invitación, yo invito a las personas a que se recuesten los que quieren, se recuestan, los que no, no quieren. Los que quieren sentarse vuelven a sentarse, los que quieren recostarse vuelven a recostarse, no, no me hago mucho lío en ese sentido, si ustedes quieren del dispositivo, es una invitación, una propuesta, y el analizante verá si quiere o no quiere aceptarlo. Entonces tenía personas que estaban ya en diván, otras personas que estaban en el sillón. Nos llegó la pandemia y con algunas de esas personas se ha mantenido, se mantiene un tiempo y un espacio de trabajo a manera remota, a través de una videollamada. Y ha habido otras personas que dentro de la pandemia me han llamado y hemos empezado un trabajo en las que yo no les he visto ni una sola vez en presencial. Siempre ha sido encuentros a través de la pantalla. Entonces hay estos dos, entre comillas, dos tipos de situaciones, de circunstancias. Y yo creo que en ambas circunstancias el dispositivo, nuevamente vuelvo a decir, en mi experiencia, no he encontrado una dificultad mayor para cumplir con mi trabajo fundamental, que es esencialmente animarle a la persona a que asocie libremente. Como les digo, no he encontrado dificultades, es decir, he conseguido, con las personas que hacemos este trabajo, he conseguido que logren vencer ciertas defensas, ciertas barreras, como se le quiera llamar, y terminen haciendo una asociación libre. Esa es mi primera tarea, es esa. Y la segunda tarea es insistir mucho en que digan todo lo que se les pase por la cabeza, porque yo no les voy a juzgar, no voy a decir está bien o está mal, haga esto, deje de hacer este otro. Y en ese sentido yo veo que he cumplido, sigo cumpliendo, trato de cumplir cada vez, cada sesión es un desafío, sobre todo en eso de no juzgar, porque eso es muy difícil de salirse de esa lógica, un poco moral incluso.
y llevarle a la persona a que realmente consiga relajarse y hablar, aun cuando se está dirigiendo a una pantalla a través de un micrófono o una cámara. Ha habido obviamente personas que me han dicho, mire, yo no puedo hacer eso a través de una cámara, entonces si usted no recibe presencial, yo buscaré otra persona o le esperaré si fuese el caso. Y entonces cada persona tendrá sus razones y sus argumentos para saber por qué sí podría o no podría realizar ese trabajo. Yo personalmente, vuelvo a insistir, desde mi función y mi lugar, creo que sí lo he conseguido con la mayoría de personas. Ahora, cuando esas personas han tenido dificultades, han sido más bien de orden muy técnico, muy práctico, que es que la conexión no funciona bien, que no pudieron llegar a conectarse, etcétera, etcétera, o bien porque no tienen o no cuentan con un espacio lo suficientemente privado, reservado, para poder hablar de sus cosas más personales, más íntimas, más penosas también, y entonces eso hace que las personas digan, prefiero no hablar, no hacerlo, ¿no es cierto? Pero he tenido personas que me han llamado incluso de otros países, que han estado por circunstancias en otras ciudades, y yo veo que la relación ha fluido, yo veo que la transferencia y la contratransferencia están ahí, ha hecho que yo reconozca mis afectos hacia esas personas, que esté pendiente de cómo les va, de que esté pendiente y preocupado en ciertas circunstancias de su salud, de saber que, por ejemplo, una persona estaba con COVID y saber cómo avanzaba ese estado. Entonces, creo que no, eso no ha impedido, es decir, que yo no le conozca físicamente a esa persona, estoy pensando concretamente en una persona que estaba en otro país, que yo no le conocía físicamente, presencialmente, pero a través de la palabra, a través del encuentro semanal, anudamos una relación, anudamos un vínculo, y yo creo que eso es lo esencial. O sea, no es eh, como yo escucho, y claro, de esto también se ha empezado a debatir y me parece interesante irlo debatiendo, la importancia del cuerpo, sobre el tema de la imagen, etcétera, etcétera. Hay cosas que creo que sí se pueden debatir, pero yo creo que aquí viene lo esencial, ¿no? Que es también, me he preguntado, en época de Freud, él recibía, ustedes saben, Freud tiene una obra de 23 tomos, la obra completa, pero se dice que escribió más de 20.000 cartas. Entonces él tenía un intercambio impresionante con sus colegas y había un intercambio de teoría, de práctica, de reflexiones, de análisis, creo yo. Y entonces, y yo creo que lo fundamental era, por un lado, esa relación de amor, odio, afecto entre analista y analizante, y por otro lado, efectivamente, el conceder un valor a lo que la persona puede decir, a lo que yo puedo escuchar de lo que la persona está diciendo. Entonces, desde mi función, desde ese trabajo cotidiano, yo podría decir que lo esencial, que es la transferencia, los afectos, la contratransferencia y el análisis de estos afectos, acompañados de la palabra que está siendo puesta en juego cotidianamente en esa relación, no han impedido que sea posible a través de una cámara. Me parece que la cámara ha funcionado en mi caso. Ahora, me paso al otro lugar, que es decir, bueno, después de años de haber tenido análisis personal clásico, digámoslo así también, con diferentes analistas en diferentes momentos de mi vida, ahora retomo un nuevo tramo de análisis y lo hago de manera remota, con un analista que está en otro país. Digo, ¿qué va a pasar con esto? Porque capaz que a mí también no me va a ir tan bien, o será que realmente seré capaz de un poco hacer abstracción del medio y poder asociar libremente sin tanta inhibición o sin tanta limitación. Mi experiencia, nuevamente, vale lo que vale, mi experiencia es que fluye. Me ha podido, me costó quizás al principio un poquito, sí, no ha sido tan automático, la verdad es así, pero una vez que ha arrancado y que estoy hilando nuevamente ciertas cosas que quería hilar y que estaban pendientes
o que han surgido, yo me voy dando cuenta de que sí, es una persona que me escucha, que está a través de una cámara, que eh, no, alguna vez nos vimos cuando yo vivía en Europa, pero no más. Entonces, me quedo igual con eso que me pasaba también cuando salía de la consulta los analistas donde yo frecuentaba. Igual, me salgo, cierro la sesión y me quedo ahí con algo que me va dando vueltas con alguna asociación que justamente aparecerá en ese momento y ya me quedo con algún material movilizado para yo seguir trabajando y eventualmente seguirlo haciendo en la siguiente sesión. Entonces, desde ese otro lugar, si ustedes quieren, de ese encuentro que yo tengo ahora como analizante, también me encuentro con que es posible que no se ha convertido para mí en un impedimento significativo y que ha sido oportuno que yo también retome este análisis y me doy cuenta lo importante que es ese consejo de Freud, que ustedes también lo habrán escuchado, que de aquellos que hicieron su análisis se dedican a trabajar como analistas, como terapeutas, de tiempo en tiempo retomar ese análisis, porque también es necesario, justamente parte de ese pedido mío fue el tratar de entender lo que me estaba pasando con este cuestionamiento mío, si es que realmente era algo que tenía sentido, qué me estaba pasando a mí personalmente a nivel de mis relaciones y cómo estaba yo también trabajando con aquellas personas que confían en mí para venir a hablar de sus cosas más personales. Y entonces creo que también es parte es el resultado, diría yo, de un recorrido en el que, como les había dicho al principio, me interesa seguir avanzando. No tengo una respuesta definitiva, no creo que haya una única manera de trabajar. Yo creo que mi definición de qué es un encuentro da pistas para abarcar o para delimitar cada situación en un momento particular, pero no limitarnos a la idea de que es un dispositivo en el que los dos, tanto el analista como el analizante, tienen que estar con sus cuerpos ahí eh, para que fluya un psicoanálisis o para que realmente se considere que eso se trata de un psicoanálisis. Yo creo que es parte de, pero no es lo indispensable. Yo creo que es mucho más indispensable el crear un espacio y un ambiente de confianza para que la persona se sepa escuchada y se sepa en su justa medida valorada y apreciada. Ese es un poco los puntos que les quería comentar en estos primeros 30 minutos y por supuesto, si están ustedes de acuerdo, yo ahora me gustaría escucharles a ustedes y debatir y comentarme cuál es su experiencia. Yo les he comentado la mía, les he dado 2 o 3 argumentos teóricos que obviamente habría que profundizar. Le puedo dar, si ustedes quieren, las referencias teóricas, los textos de los que yo me estoy más o menos basando para ir entendiendo todo esto. Pero sobre todo, como les digo, sobre todo es fundamentalmente es mi propia experiencia y no me interesa mucho hacer una clase magistral en donde voy a recitar Freud o Lacan y decirles cita tal, cita tal. Es necesario, es pertinente eso en algún momento, pero podríamos dejarlo eso para otro momento. Eso es lo que les quería comentar. Muchísimas gracias por su escucha. Bueno, tenemos una primera pregunta de Alejandra Cuadros que dice, buenas tardes, Gino. Usted habló de vínculo. ¿Qué significa para usted? Gracias, Alejandra. Esencialmente son afectos, sentimientos. Es decir, cuando
Freud hace que creo que para mí es fundamental, y yo eso lo voy a decir ahora y quizás lo voy a recordar para muchos de ustedes. El momento en que Freud analiza el sueño de la inyección, como se le conoce, ¿no es cierto? El sueño de la inyección a Irma, es un sueño con una paciente y lo que está en juego son sus sentimientos hacia esta paciente. Entonces, el momento en que Freud hace ese análisis, parcial, porque no nos cuenta todo, tampoco él dice hasta aquí llego lo que puedo decir, me parece que lo que está hablando es de sentimientos. Entonces, es un vínculo para mí sinónimo de sentimiento, de que yo simpatizo o no con alguien. Y por eso yo me refería a, como algo tan importante, ver cómo, si es posible, para algunos, como les digo, algunas personas no es posible establecer ese vínculo a través de una pantalla. Para otras personas sí ha sido posible y sí ha sido, les ha permitido sentirse en confianza conmigo y mutuamente hemos avanzado en preguntas, respuestas, comentarios, análisis de sueños, análisis de la vida cotidiana, vida familiar, social, de pareja, etcétera. Pero porque yo creo que ha mediado un afecto. O sea, si no hubiera un afecto, no creo que habría esa posibilidad. Y por eso justamente, eso les digo, es otra cosa que he ido descubriendo progresivamente. Yo he pasado por algunos textos de Freud, supongo muchas veces porque preparaba las clases, pero solo ahora descubro cosas que nunca antes las había leído, como por ejemplo, algo que está en los consejos al médico de Freud, que dice, lo más importante en el análisis al principio es crear un estado de empatía. Lo dice así textualmente. Yo me sorprendí porque esta palabra para mí era, a mí me enseñaron que esa palabra no cabía en el psicoanálisis. Entonces fui a buscar en alemán si es que realmente había esa palabra y todo lo demás, y sí existe. Entonces, es eso, ¿no? Ahora, eso no siempre se consigue, entonces ese vínculo necesario para que una persona empiece a asociar libremente, yo creo que hay momentos en que se da, hay momentos en que no se da. Hay personas que vienen a un análisis y nunca regresan, en mi caso personal, digo, vinieron a la primera entrevista y nunca más regresan, y después de años regresan y dicen, mire, yo vine hace tal fecha y en ese momento yo no pude, o no me sentí bien, etcétera, etcétera. Y ahora regreso, y ojalá eso ahora sea distinto. Y entonces yo creo que eso es para mí la definición, es así como yo lo estoy entendiendo actualmente al menos. Gracias, Gina. Me parece que René levantó la mano antes para justo preguntar algo. Entonces vamos a desbloquear el micrófono, si podemos. Muy buenas tardes con todos, agradeciendo también por el evento y por la charla. Me pareció muy interesante lo que comentaba el doctor Naranjo, ya que yo estudié en la central y la formación que me dieron en la universidad es meramente cognitivo-conductual. Tal vez hacía a breves rasgos psicoanálisis, ¿no? Y escuchar al doctor lo que menciona y la perspectiva que tiene el analista con el analizante es muy interesante. Me quedó una duda con respecto a la contratransferencia y la transferencia. ¿Estos términos meramente son de uso clínico psicoanalítico o también pueden aplicarse a otras corrientes o escuelas dentro de la psicoterapia? Gracias. A ver, gracias por su pregunta. Bueno, es el nombre, tal como yo lo entiendo nuevamente, es el nombre técnico que le da Freud, ¿no? Al amor, al afecto que se moviliza entre la paciente y él. Ustedes también están familiarizados con los estudios sobre la histeria. Podrán reconocer lo que le pasó a Breuer con la paciente, con la joven paciente. Y Freud le da un nombre, es un nombre técnico, transferencia. Y en una carta, la contratransferencia Freud no la aborda directamente inicialmente, solo se va dando progresivamente. El rastro que yo tengo de la primera vez que uso esta palabra es en una carta con Jung, en donde Jung le pregunta a Freud si esto que le está pasando con una paciente, ¿qué pasa? ¿Qué hacer con esto? Y ahí se usa la palabra contratransferencia. A mi entender, soy ignorante en los otros modelos terapéuticos, entonces le estoy dando una respuesta bastante sesgada, pero en lo que yo he podido un poquito conocer en otras terapias tienen otros nombres, tienen el rapport, tienen la empatía, etcétera. Creo que cada teoría tiene su marco conceptual en particular, pero yo creo que lo que sí hay que diferenciar, y en eso yo sí quiero insistir, es que Freud no se contentó
con evidenciar que hay unos afectos, sino que él buscó y promovió y trató de teorizar sobre el hecho de que eso hay que analizar. Es decir, ¿qué sucede para que estos afectos se pongan en juego cuando una persona recuerda tal o tal cosa? ¿Qué es lo que sucede para que una persona en un momento determinado le deteste, le odie, le quiera ver muerto a su analista? Entonces, eso es lo que Freud se preguntó. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacer con eso y cómo analizarlo? ¿No? ¿Cómo interpretar eso? Y yo creo que esa sí es la particularidad del psicoanálisis respecto a lo que es la transferencia y la contratransferencia. Bueno, Gino, Sebastián Cordero dice, buenas tardes, ¿puede compartirnos su material teórico que mencionó? Sí, sí, no hay ningún problema. Yo a través de los organizadores del evento les puedo hacer un pequeño listado de las lecturas que yo recomiendo para abordar estos temas. Vuelvo a insistir en mi perspectiva de leer Freud y de un poquito cuestionar ciertas afirmaciones que yo he escuchado durante varios años de Lacan, que a la hora de mi búsqueda no he encontrado. Entonces, sí, tengo subrayados algunas citas, algunas lecciones de los seminarios donde Lacan efectivamente, en qué términos Lacan habló de la contratransferencia, ¿no? Que me parece bien interesante. Y de la resistencia también, porque vean ustedes, hay cosas que nuevamente, yo personalmente me parecen súper originales de Lacan cuando los escuché por primera vez, o que se repite como siendo originales de Lacan, pero que cuando uno revisa los post-freudianos, los primeros post-freudianos, es decir, el círculo más íntimo de Freud, Ferenczi, Abraham, Jones, etcétera, Rank, resulta que, por ejemplo, Ferenczi ya hablaba de la resistencia del analista, y él incluso le puso un nombre, que es la contrarresistencia. Y entonces Ferenczi tiene también un análisis bien interesante, no estoy totalmente de acuerdo con todo lo que él propuso, pero creo yo que es también interesante pensar en perspectiva que los primeros psicoanalistas ya tenían algunas interrogaciones sobre el modelo, el dispositivo, mejor dicho, el dispositivo analítico, y que Freud mismo no es alguien que cumplía rajatabla ese dispositivo, ¿no? Ustedes saben, el primer análisis de control históricamente hablando es con Max Eitingon, y lo hacía caminando por el parque, entonces no es que había el dispositivo, ¿no es cierto?, hacía rajatabla para que sea posible que este señor Eitingon hable de sus dificultades con sus pacientes. Pero sí, ya les puedo dar algunas pistas de lectura sin ningún problema. Muchas gracias, Gino. Gabriel Almeida nos dice, buenas tardes. Gino, en una llamada telefónica, ¿cree que se puede perder algo del análisis del lenguaje corporal del analizante? Sí, buena pregunta. Sí, yo por supuesto que se pierde algo, ¿no? Pero que eso no nos lleve a pensar que en una sesión clásica presencial tampoco se pierde eso. O sea, no sé si me explico, es decir, yo en algunos debates con algunos colegas ha surgido esta pregunta, ¿no? Si de como que lo uno es desventaja y lo otro es ventaja, o sea, lo clásico, lo presencial, lo habitual tiene, todo es ventajas. Y yo un poco animo a la reflexión de que no todo es ventajas tampoco, es decir, tanto en un dispositivo como en el otro tenemos por definición dificultades. Y hay dificultades propias del dispositivo, como puede ser, por ejemplo, que se nos va la luz en este momento y yo me quedo sin energía eléctrica y chao, se acabó, no hay nada que hacer. Por más que me pare de cabeza, no puedo hacer nada. En presencial también, o sea, si el paciente, yo le asigno una hora y el paciente llega 30 minutos después, le voy a decir, mire, nos quedan 10, o sea, ya no voy a ampliar más el tiempo, no vamos a poder hacer otra cosa. ¿Sí me explico, no? O sea, son cuestiones muy prácticas que les animo a pensar que no es el uno es mejor o peor que el otro, ni que el uno está, creo que a ratos idealizamos más una cosa que otra, pero yo creo que es más importante pensar en el efecto que produce y en el alcance que tiene el análisis. Si es que a través de un teléfono yo puedo conseguir que la persona asocie libremente,
sí, acepto que no hay esa presencia corporal, pero ya está. O sea, creo que eso en ese momento puede ayudar. O en mi trabajo es algo a lo que yo apunto. Quizás de forma presencial yo no apunto tampoco mucho a fijarme en el detalle de la postura del cuerpo, se sentó, cómo se sentó, cruzó la pierna, no cruzó la pierna, se duerme, no se duerme. Eso quizás no necesariamente es algo a lo que yo estoy muy atento necesariamente. Gracias, Gino. Ahora Edgar Flores había levantado la mano, entonces vamos a darle la palabra. Soy Edgar Flores de México, psicólogo egresado de la UAM Xochimilco. Y bueno, me resalta mucho Sí me escucho, ¿verdad? Perfecto, le escuchamos, sí. Ok, me resalta mucho el tema de esto de hablarlas en plural, ¿no? La transferencia las transferencias y las contratransferencias. Esto en función es como pregunta y comentario, porque se habla de una transferencia negativa o transferencia positiva, e incluso contratransferencia, ya sabemos, la positiva, pues estos afectos de amistosos, de cordialidad, y la negativa, pues que un poco de enojo, de resistencia. Entonces podemos hablar, si hay muchas transferencias durante todo el proceso de análisis, podemos hablar que hay un diálogo también de transferencia positiva con transferencia negativa, o a veces en algún momento del análisis va a haber transferencia negativa y en algún momento va a haber transferencia positiva. Sí, sí, correcto. Muchas gracias. Un saludo a México a la distancia. Sí, tal como yo lo entiendo, al menos, sí. De hecho, esa es hay un pequeño párrafo en la obra de Freud, si no me falla la memoria actualmente, es en la dinámica de la transferencia, me parece que es un texto llamado Técnico de Freud, en donde todavía Freud es un poquito nos da más detalles, porque efectivamente, como nos recuerda Edgar, que es muy importante recordarlo, hablamos de la transferencia positiva y negativa, pero Freud es un poquito más detallista, y él va a descomponer la transferencia positiva en dos. Es decir, no es que hay una única transferencia positiva, hay dos. Dice Freud, una de corrientes tiernas, aquí trato de ser más o menos, citar más o menos textualmente, pero y otra de emociones hostiles, dice, ¿no es cierto? Y dice, justamente, hay una que es positiva y una negativa, la que pueden generarse resistencias. Entonces, no pensemos que solo la negativa genera resistencia, también la positiva. ¿Cuál es lo interesante de esto? Para mi forma de trabajar, al menos, es de que el analizante, y yo le animo y le digo y le recuerdo de tiempo en tiempo, a que acá, sea en presencial, sea sentado frente a mí o sea a través de una pantalla, diga realmente lo que se le ocurra. Realmente, o sea, que no tenga pena o que no tenga vergüenza, como diríamos nosotros, ¿no es cierto? Que no se avergüence. Y ahí justamente surge mucho esta preocupación de decir, oiga, pero ¿cómo le voy a decir esto? O sea, no le puedo decir que me gustaría que usted sea mi novio. No le puedo decir eso, es imposible. Pero digo, sí, dígalo. Lo que sabemos es que eso no va a pasar. Es decir, que al acto no vamos a llegar. Pero usted puede decir, si es una fantasía suya, dígala, es bienvenida la fantasía. Pero lo que yo le aseguro es que no voy a hacer realidad esa fantasía. Entonces, ven ustedes, ahí hay un pequeño gran matiz, porque es permitir a la persona que fantasee, que diga sus fantasías, o que me diga, ya estoy harto de usted, no le quiero volver a ver en mi vida, lárguese, déjeme en paz. Está bien, dígalo. Eso es lo que hay que analizarlo. No es analizar lo que yo supongo que el otro siente. ¿Sí me explico? Y entonces, creo yo que hay ha habido, creo yo, al menos yo creo que también cuando daba clases prestaba esta confusión de que no tenía que incluso decirse esto, ni siquiera decirse esto. Y yo creo que ahí, si es que eso no conseguimos, sea en presencial o sea virtualmente, si no conseguimos que un analizante diga lo que realmente le pasa por la cabeza, yo creo que hay que preguntarnos en nuestro trabajo qué es lo que está sucediendo para que eso no pase. Yo suelo decir, y les digo a las personas, a los analizantes, les digo, si usted siente vergüenza
por decirme algo, es que yo estoy haciendo mal mi trabajo. Algo está pasando que no, que llegamos a ese punto, pero que usted diga, me da vergüenza decir tal cosa. No sé si respondí, Edgar, a la pregunta. Sí, sí, claro, por supuesto. Gracias. Bueno, ahora Diana Peñalosa. Hola, buenas noches. Qué gusto escucharlo, Gino, como siempre. Un gusto verlo otra vez. Eh, bueno, me ha parecido como refrescante esta pequeña charla que nos ha dado, en la medida en la que de alguien que, que es más o menos lacaniano no se escucha hablar de contratransferencia, ¿no? Y a veces siento que hacemos de Lacan un amo al que no se puede cuestionar ni interrogar. Y en ese sentido me parece súper lindo poder volver a Freud e intentar seguir las líneas de Freud. Me pasa que estoy leyendo a Dolto y me encuentro con que muchas cosas que dice Lacan de Freud no son tan freudianas. Y me lleva a pensar un montón de cosas sobre la clínica, a replantear mi propia clínica. Y a propósito de lo que pasa en la pandemia, de cómo vemos a los pacientes y de cómo somos nosotros como pacientes a través de lo virtual, en muchos de los lugares que he escuchado, más bien, escucho esta nostalgia, ¿no? De sí, pero hace falta lo presencial, hace falta poner el cuerpo, como que nadie se atreve a decir sí funciona y, o sea, como que interrogar un poco lo que vienen diciendo los psicoanalistas que tienen algún lugar importante, no queda bien. Entonces, como que agradezco como arriesgarse a hablar de esta experiencia. Creo que muchos que nos analizamos hemos pasado por la experiencia del análisis virtual ahora como una obligación prácticamente que hace interrogar nuestra práctica. Entonces, qué gusto escuchar esto, es como refrescante y definitivamente también no es solo un tema de la contratransferencia o de la transferencia, me parece que se juega otros temas, se pone el tema de la presencia. Recuerdo que alguna vez usted me había dicho que la distancia no es geográfica, ¿no? Y qué mejor evidencia para ello que justamente establecer un análisis a través de medios virtuales, ¿no? Como que no se siente esa distancia, es otra cosa. Entonces, hay escena analítica y lo mejor de todo es que el Zoom o el WhatsApp o estos dispositivos eh, nos enseñan que el psicoanálisis no es un diván, es la palabra. Entonces, como que nos viene bien. Sí, Eso, gracias. Jane. Sí, gracias, Diana, por los comentarios. Coincidimos en algunos puntos también, como la vez pasada, y en otros afinaría un poquito más mi idea. A ver, estoy de acuerdo en todos los puntos, excepto el último, en donde yo añadiría algo, que es, lo importante es la palabra, sí, no. Sí, lo importante es la persona que está hablando. O sea, no es un discurso así que yo escucho, como escuchar una canción, no, no, es una persona que está ahí hablando, es una persona que ha establecido una relación conmigo, es una persona a la cual yo con el paso del tiempo le voy conociendo algunos aspectos de su vida y en el cual yo también estoy implicado. Es decir, es una relación de a dos, para ir decir rápido, no voy a entrar en esa cuestión del gran otro, etcétera, etcétera, no, no es el momento ni me interesa, pero es para decir que yo estoy también implicado, es decir, la palabra que yo voy a escuchar es una palabra que yo he suscitado también, no cae del cielo, no, no es así, porque la persona llega y se pone a hablar y lo importante es la palabra, ¿no? O sea, personalmente no considero actualmente que mi trabajo consista en concentrarme en la palabra, en el menor desliz de la palabra, encontrar tac, ¿no es cierto?, el lapsus, el acto fallido, ahí dijo tal cosa, pero quería decir tal otra. No veo que ese sea lo esencial, menos, no veo que eso fue lo esencial a lo que apuntó Freud, y ahí coincido con Diana, efectivamente, en estos últimos 5 años de relectura que yo estoy haciendo de algunos textos de Lacan, yo llego a afirmar algo que puede parecer muy poco ortodoxo, pero yo, contrariamente a lo que yo he escuchado y yo mismo he repetido muchas veces, a mí Lacan no me parece freudiano, para nada.
dice cosas muy importantes, no estoy desvalorizando el trabajo de Lacan, ojo, porque si no me excomulgan, pero no, o sea, hay cosas que son de su propia creación, de su propia lectura antropológica, lingüística, sociológica, filosófica, psiquiátrica, pero hay cosas que Freud no dijo y que Lacan dice que dijo, pero no, o sea, no hay tal. Entonces, hay muchos fundamentos del psicoanálisis lacaniano que teóricamente se nos ha dicho que están fundadas en Freud, pero en Freud no, yo al menos no lo encuentro así, no lo entiendo. O sea, podríamos hacer una charla sobre el mismo propio el tema candente del significante. Freud tiene otra perspectiva totalmente distinta a lo que Lacan nos propone y que supuestamente la tomó de Freud, ¿no? Lean, aquí sí me acuerdo clarito el texto de un homenaje a Ernest Jones en los escritos. Ahí está el argumento que Lacan despliega para justificar su concepto de significante. Y vayan a Freud, en los textos que él cita, y van a ver la diferencia. Ahora, esto, como también ahí subrayo otra idea importante de Diana, es, claro, esto, si fuese que es una discusión teórica de conceptos y etcétera, y que está bien para una tarde lluviosa ponerse a discutir, bueno, ¿por qué no? Pero lo que hay que tener, y yo le llamo la atención al menos, porque me parece que es pertinente, y Diana nos lo dice también, es que esto tiene una incidencia en la práctica, ¿no? Es decir, en cómo yo me posiciono y me ubico respecto a aquella persona que viene como decía, viene a buscar a alguien que le dé que le ofrezca, que le dé una solución y que en el camino la solución se va a ir construyendo mutuamente. Entonces esa frase que yo también he escuchado, yo también he dicho, no, yo no tengo la solución, es usted mismo el que se conoce y aquí le vamos a dar las pistas para que cada vez se conozca mejor. Es parcialmente cierto, pero yo estoy escuchando y yo estoy implicado en esa relación y en ese afecto que me está siendo dirigido. Estoy siendo apuntalado, ¿no? Se me apuntalan a mí, tac. Entonces la palabra está siendo dirigida hacia una persona en particular, que luego, digamos, eso se convierte en un gran otro, etcétera. Y bueno, no les pido, me perdonen si no quiero entrar en esos detalles, pero en lo práctico, en lo cotidiano, es eso lo que sucede. Por eso yo subrayo la palabra, como les decía, en mi definición de análisis es un encuentro. Bueno, aprovechando ya el poco tiempo que nos queda, tampoco para dejar de fuera las preguntas que nos hicieron por redes sociales, vamos a hacerle una que me parece muy adecuada para lo que justamente presentó Diana, que es, ¿cómo entender la presencia-ausencia desde lo virtual? Presencia, ausencia de qué, porque eso es un tema bien amplio. ¿A qué se Creo que se refiere refiere la justamente del analista, debe ser, o del analizante, de los dos, ¿no? Justamente a partir de lo que es la pandemia, de cómo entender esto, como también lo que hablaban del cuerpo, ¿no? Cómo entender esta Sí. presencia, ausencia, más allá de lo que es una cercanía o lejanía física. Sí. Bueno, yo no tengo una respuesta definitiva. Yo creo que cada uno podrá responder en cuál es primero, cuál es su propia relación con su cuerpo y el contacto que tiene con los otros, porque no es para nada lo mismo para cada uno de nosotros. Para algunas personas es muy importante esa presencia, ¿no es cierto? Esa compañía, el abrazarle, el tocarle, el verle, el sentirle al otro. Hay otros que no soportamos eso, etcétera. Y hay una gama bastante amplia de matices respecto a esas formas de encontrarnos con los otros físicamente. Pero yo rescataría de la pregunta algo que es muy importante, que es efectivamente la presencia y la ausencia, que nos lleva de lleno a una noción fundamental, que es la capacidad que nosotros tenemos los seres humanos para efectivamente poder vivir y convivir con aquel que está ausente. Es decir, estamos en capacidad de representarnos a algo o a alguien que ya no está. Y entonces, en el análisis, entre otras cosas, yo hablo fundamentalmente de aquellos que no están ahí. Es decir, no tienen que estar papá y mamá, el abuelito, la novia,
ahí al lado en el diván para que el analista se entere de qué están hablando, ¿no es cierto? El analizante asocia y dice, mire, yo me acuerdo de que cuando yo era niño, mi abuelita, y entonces está evocando esa abuelita, es decir, hay una ausencia que en ese momento se convierte en presencia. Termina el recuerdo y la abuelita vuelve a la ausencia. Entonces, ese proceso, pero ya no vuelve la misma, ¿no es cierto? Sí, ya hizo un circuito que ahora, cuando la abuelita ya no está, en la historia de ese sujeto, por lo que habló, puede hablar 1 y 10.000 veces del mismo recuerdo, creo yo, cada vez a la luz de un análisis y los elementos que rodean ese recuerdo, adquiere un nuevo sentido. Entonces, es eso lo que nos moviliza en el análisis, porque si no, yo no veo de otra forma cómo un análisis puede hacernos avanzar. Porque la gente nos dice, pero ¿para qué voy a hablar? O sea, ¿y para qué le voy a contar lo mismo? ¿Qué sentido tiene? Justamente eso es la propuesta que yo entiendo de lo que es el inconsciente, es decir, ese inconsciente se expresa, se manifiesta, y yo represento algo, por ejemplo, a través de ese recuerdo, a través de un sueño, por ejemplo, también, y ahora que lo he dicho, que lo he puesto en mis palabras, que lo he puesto en un contexto particular, adquiere un nuevo sentido o nuevos sentidos que antes no los tenían o que eran inéditos. Tac, lo inconsciente ahí surgió. Es mi forma de explicarme y tratar de explicarles a ustedes. Pero obviamente es, como insisto, es debatible, no hay que pensar. Ahora, eso también me lleva a advertir, digamos, a darnos cuenta de ciertas cosas que a ratos, como digo, podemos pasar muy rápido, y creo yo que a ratos pasamos muy rápido sobre ciertas nociones de Freud, por ejemplo. Entonces, claro, hay un pasaje chiquitico, 2 párrafos más abajo, de donde Freud describe el Fordá, y más allá del principio del placer, que casi que nunca ha sido comentado, yo al menos no he escuchado a nadie comentar, y que es justamente, hace referencia a esto que creo yo formula la persona que planteó esta pregunta, de que la ausencia y la presencia es algo que no solamente se limita a los niños o al bebé del carrete que trae el Fordá, sino que es algo que lo vimos en lo cotidiano, ¿no? Es totalmente una experiencia de lo cotidiano, de lo individual, de lo colectivo, la presencia y la ausencia. Muchísimas gracias, Gino. Bueno, ya por el tiempo vamos a dar por terminado. Entonces, el Centro de Psicología y Psicoanálisis del Grupo les agradece a todos por su interés y por participar en esta conferencia, pero les recordamos igual que se conecten a nuestras redes sociales para que se enteren de los futuros encuentros y eventos que va a haber. Quedo pendiente de Lacan y el significante de Freud. Con gusto. Muchas gracias, Muchísimas Gino, gracias. nuevamente. A usted. Antes de finalizar, les pedimos a los asistentes 2 minutos para llenar una breve encuesta que les enviaremos por el chat de Zoom. Tiene como objetivo evaluar el encuentro y tomar su opinión para próximos también. Muchas gracias a todos, todas, una buena tarde.